primer reto es volver a humanizar la ciudad. Se tiene que pensar en el diseño urbano integrado. Detrás de la estética hay una ética. El arquitecto debe ser generalista. Simplemente somos modeladores de la tierra. Lo más importante es aportar formas de vivir. El buen vivir se lo construye de manera comunal. El elemento importante del hábitat del buen vivir es el hombre. ¿Cómo se construyen las ciudades? Es algo de lo más importante en nuestra vida porque allí es donde nosotros vivimos. ¿Cómo podemos pensar en una ciudad del buen vivir? Donde las calles, los espacios verdes, las edificaciones estén en armonía con la naturaleza, con nuestra vida, para hacer de las ciudades un lugar para aprender a vivir bien. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Porque está de todo. La historia ha dejado escuetos rastros de lo que se considera como las primeras casas hechas por el hombre. Refugios temporales de ramas y arbustos apilados por cazadores, por ejemplo, tienen unos 300.000 años de antigüedad. Pieles y huesos de animales también sirvieron como materiales de construcción. La agricultura, la geografía y las primeras aldeas giraban alrededor del ser humano. En territorios sudamericanos, la arquitectura y su relación con los astros reflejan hasta hoy irrepetibles ejemplos de centros ceremoniales, ciudades y complejos arquitectónicos. Hombres y mujeres que entendieron posiblemente la manera de vivir bien. La sabiduría ancestral nuestra se reflejaba en la arquitectura, todos esos parámetros de su cosmogénesis, de su cosmovisión. Celebraban ahí sus deidades. Servía como templo del sol, como observatorio astronómico, y muchas veces ahí guardaban los granos y servía también como un almacenamiento de granos, como un silo. Lo que quiero decir es que el buen vivir tiene que ver mucho con la rehabilitación de la arquitectura y su entorno inmediato. Que el buen vivir se lo construye de manera comunal, lo que se conoce como la minga, ¿no? Yo hago tu casa y tú haces la mía. A pesar que ellos cuando elaboraban sus viviendas eran muy respetuosos, porque las elaboraban de adobe, las elaboraban con elementos constructivos de la naturaleza. Y eso se va degradando y se queda enterrado en la naturaleza y se convierte en una fiesta. Cuando hablamos de urbanismo, si hay una decisión clave para ubicar una ciudad, un núcleo urbano, algo es el agua. ¿Por qué hay agua? ¿En qué condiciones está? Y esto pasa desde las primeras civilizaciones, desde los 7000 años también, pasa en Mohenjo-Daro en Pakistán, pasó en Egipto, pasó con los romanos. El agua era la decisión. Todos nuestros pueblos en sus orígenes fueron pueblos dignos, con una estética que vinculaba el ser como relación de identidad y el hacer como relación de oficios. Había una armonía redonda, digamos, en esa relación. Y lo más contemporáneo está en el origen. La arquitectura simplemente es una herramienta para poder dar justificación a lo que necesita el hombre. La ciudad puede ser un espacio en el que te permita tener un bienestar lo suficientemente adecuado para poder ser feliz. Sin embargo, nuevas necesidades, muchas de ellas consecuencia del consumismo y la ansiedad desenfrenada por acumular bienes materiales, han transformado a las ciudades en monstruos de concreto, sin sentido, con una total indiferencia hacia nuestro entorno. El fin ya no es nuestro bienestar, sino el tener cada vez más y más. El primer reto es volver a humanizar las ciudades, porque las ciudades lo que están es siendo tomadas por los vehículos. O sea, el espacio de las ciudades, el espacio público está dominado por los vehículos. Se está desarrollando una sociedad, un núcleo, una cultura que ya no obedece absolutamente a nadie y todo pasa por la cultura, porque además está la ciudad formal, que la diseña de alguna manera el crecimiento y el desarrollo inmobiliario, y esta otra, que la desarrolla la necesidad de los que se caen del sistema. La ciudad esa, preciosa, donde todo es igual, donde todo sabe igual y donde todo tiene el mismo gusto. Y del otro lado esa otra que viene creciendo de forma totalmente
incontrolada. Cuando aparece el sistema inmobiliario, por ejemplo, desaparece el cliente para el arquitecto. Desaparece prácticamente el ejercicio de la arquitectura como acción para solucionar el problema del hábitat, porque allá hay otro tipo de intereses, ¿no es cierto? Y comienza a aparecer esa otra ciudad, que ahora tenemos nosotros como la ciudad moderna, y veían un desequilibrio, ¿no es cierto?, una desproporción, una falta de identidad en la arquitectura. El arquitecto ha de ser generalista, ha de dominar el arquitecto ha de saber dibujar, ha de saber calcular, pero ha de superar y darle un barniz filosófico, humanista a su profesión, ya que eso es todo lo que la sociedad espera de él. Pero no debe renunciar a saber dibujar, a saber proyectar, a saber calcular, porque es un técnico, pero es un técnico con un gran valor añadido, que es un humanista. Humanista quiere decir generalista. Arquitectos, urbanistas, sociólogos, en fin, expertos en materia habitacional asistieron a un seminario taller en el país, gracias a la iniciativa de la Secretaría del Buen Vivir, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La bella Atenas del Ecuador fue el centro del debate de un sinnúmero de propuestas arquitectónicas y filosóficas con el objetivo de buscar nuevas alternativas urbanas enfocadas en construir a futuro los llamados barrios del buen vivir. Necesitamos para los ciudadanos un hábitat seguro. No hay cómo vivir bien si no es colectivamente. No hay cómo conseguir la felicidad si no es colectivamente. Si ponemos a definir que economía es cómo nos organizamos para vivir bien, entonces tenemos que reorganizar toda la asignación de recursos y la manera como estamos organizando nuestras ciudades. Si no hay dinero en infraestructura, si no hay inversión en barrios, nada funciona. Nosotros, arquitectos, somos los responsables de que la gente prefiera un departamento. Y con estas cuestiones de seguridad en el que pensamos que encerrarnos en una urbanización, nuestros hijos están seguros, en donde ya la vida en el parque de A o B ya no se hace. Más que tener conocimientos, lo que hace falta es tener creatividad. Nosotros estamos orientando a los estudiantes a que retomemos el tema de lo que es el contexto urbano, retomemos el tema de lo que es la ciudad, de lo que es el urbanismo, de lo que es el hábitat. El habitante de una ciudad termal puede ser un mejor humano para empezar. El plan Juntos está al servicio de la población más vulnerable del país. El tema no es entregar la llave y entregar una casa. El tema es ayudar a que ellos construyan la vivienda. Lisboa, una urbe con cerca de 550.000 habitantes, aproximadamente la misma cantidad de personas que la ciudad de Cuenca, se ha visto en la necesidad de reestructurar sus planes de vivienda. 2 años de crisis económica, un deterioro evidente en sus edificios públicos, desempleo y muy pocas oportunidades para adquirir una casa, obligaron al llamado ayuntamiento a poner en práctica el plan Rehabilita primero y paga después. El ayuntamiento gestiona 23.000 viviendas públicas donde habitan más de 90.000 personas. Tenemos un tema de hacer toda la rehabilitación de esas viviendas donde está la gente que tiene un apoyo social para que pueda tener una habitación digna. Podemos decir que la demanda es muy superior a la oferta. Entonces, percibimos que hay que hacer un programa para esta gente. El plan propone que el sector privado rehabilite edificios públicos que el ayuntamiento no alcance a hacerlo por no poseer el dinero suficiente y que luego recupere su inversión a través de arriendo o venta a personas que requieren de un lugar para vivir, modesto y económicamente accesible. Este programa es destinado tanto a pequeños investidores, a la gente joven que se quiera asociar o a las familias que tienen un poco más de cartos y que pueden hacer un investimento.
En la vecina España, otro proyecto que nació a partir del turismo termal busca integrar a la vivienda el beneficio que ofrecen estas aguas. Las denominadas ciudades termales pretenden en un futuro ser urbes rodeadas de estos medicinales espacios en función de una salud corporal y social. Nosotros definimos las ciudades termales como aquellas ciudades que nacen en torno a las aguas mineromedicinales y termales, que hay ciudades termales o espacios termales en todo el mundo vinculados a una cultura de la salud, y la salud entendida no solo como tratamiento de las enfermedades, sino con la definición de la OMS que habla de bienestar físico y el bienestar espiritual. En ese sentido, las ciudades termales están adquiriendo un nuevo protagonismo como modelo de vida y además hoy están consideradas como elementos de valor patrimonial. Y de eso, una de las pruebas de ese valor es que hace relativamente pocos años el Consejo de Europa ha declarado el itinerario cultural de las ciudades termales europeas y es un modelo para otros desarrollos y para otras ciudades o núcleos urbanos. Si empezamos a pensar en el origen del mundo, la primera decisión para instalar una ciudad era el agua. Si además del agua necesaria para comer, beber, hidratarse, aparecen aguas que tienen otras propiedades, que curan, que sanan, que mejoran la condición de vida y de salud, todavía son más valiosas. El habitante de una ciudad termal puede ser un mejor humano, para empezar. En España hay algunos estudios que dicen que los habitantes de las ciudades termales viven más años, pero también esto se ha estudiado en otras ciudades termales en las que el uso de las aguas, o en bebida, o en baño, o en masajes, contribuye a una mejor calidad de vida de los habitantes. Y la primera pista para que un sitio sea del buen vivir es que los que viven en ella vivan bien. Yo incorporaría dentro de ella el uso de las termas y de los recursos naturales. Como decíamos, está probado en países como Japón, en países europeos, en Nueva Zelanda, que el uso repetido del agua termal da una mejor calidad de vida, da una mejor salud y previene enfermedades. ¿Por qué no utilizar el recurso si lo tenéis en casa? Eso podría justificar, por ejemplo, crear centros termales para que la primera que tiene el derecho y el deber de usarlos, que son los ciudadanos ecuatorianos, puedan disfrutar de esas aguas allí donde no están. Pero yo miraría con cuidado, porque es muy probable que en sitios en los que aparentemente no hay nada, aparezca aún caldas, baños, aguas calientes, hervideros, etcétera, 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 etcétera. Siempre hay algo. Pero estos futuros planes de barrios del buen vivir no son tan lejanos a nuestra realidad latinoamericana. Hace más de 20 años en Colombia, el arquitecto Germán Samper fue el pionero en la construcción de emblemáticos conjuntos y ciudadelas, convirtiendo al ser humano en la piedra angular de sus proyectos. ¿Qué hace a esta unidad de vivienda algo especial, algo diferente? Nosotros. Sí, la gente que la habita, ¿verdad? Que el hecho de que no entren los carros, de el origen que fue hecho por un grupo de amigos, casas en su momento económicas, hizo que fuera un grupo muy compatible y uno ni piensa en irse de acá, es por la gente. Pienso que la construcción tiene mucha magia, pero realmente si los habitantes no hubieran no se hubieran metido como en esa historia y no se hubieran como apropiado de la belleza del lugar, podría ser muy distinto. Yo creo que aquí lo que hay es un gran respeto por el vecino, un gran deseo de relacionarse con personas maravillosas que están al lado, pero respetando siempre como ese espacio privado. El barrio La Fragua. La historia de esto es que el doctor Germán Samper, la señora Yolanda, comenzaron este plan de vivienda por ayuda mutua. Entre todos construimos las casas. El sueño de construir ciudadelas tomando como modelo a quienes iban a vivir en ellas inició con un pedido del conductor de la suegra del arquitecto Samper, quien deseaba construir su casita, sin dinero ni espacio, pero con una gran convicción. Y la inicié yo sin intención, yo no sabía lo que íbamos a hacer, no tenía semejante programa en la cabeza, no tenía ni idea. Era por ayudarle al conductor de mi mamá, que un día me dijo, yo quiero tener mi casa. Le dije, qué maravilla, ¿y dónde la va a hacer? Y me dijo, pues no sé dónde. Pero, ¿tiene plata? No, no tengo plata. ¿Y entonces cómo va a hacer? Yo no sé, pero voy a hacerme casa. Se entregaron 2 manzanas, el Instituto de Crédito Territorial, después de ruegos y gestiones de Yolanda, mi esposa.
Entonces yo pues me encontré que tenía una manzana aquí y una calle intermedia entre las dos manzanas. Entonces a mí se me ocurrió que yo podría hacer un proyecto de conjunto. Todo eso iba pues en contra de las normas, ¿no? Porque yo quité una calle. En ese espacio reduje fundamentalmente el tamaño de los lotes y me di cuenta que tenía más del doble de las casas que estaban en las dos manzanas. Además se logró una cosa que ya la ciudad moderna no tiene, y es que yo angosté las calles y las hice peatonales. O sea, regresé un poco con la idea pues de la calle en los países europeos o las calles en las ciudades coloniales, que son calles relativamente estrechas, pero que son muy lindas, ¿no? Y para que pase la gente no se necesita más de 6 metros de ancho. Esto es un regalo, esto fue un regalo, que verdad no aprecie esto, es muy desagradecido. En Uruguay, parte del proyecto revolucionario del presidente Mujica es precisamente el que se relaciona con la vivienda. El Plan Juntos está construyéndose con manos solidarias. El Plan Juntos está al servicio de la población más vulnerable del país. Para decirlo de otra manera, está tratando de contribuir a superar el problema del núcleo duro de la pobreza. 15.000 familias que están en extrema precariedad en lo que hace a lo social y al hábitat y a la vivienda. El presidente Mujica entendió que la mejor forma era, a partir de un proyecto de presidencia que comprometiera desarrollar un proyecto que tuviera como base fundamental, como base principal, la propia participación y la propia decisión de la gente que está en esa situación. Tener una casa así es como sacar una lotería, a un 5 de oro. Pero sacarse una lotería que usted mismo la está haciendo, la lotería. Exactamente, sí. Porque la verdad que esto es un sueño. Yo vivo en un ranchito de Descarte. Todo agua, todo humedad ahí. Es el porvenir de los chiquilines, de la gente, de la familia. Es importantísimo reafirmar, son los participantes, eso es obvio. Una manifestación de esta solidaridad fundamental para el plan, fundamental para los vecinos, porque es muy querible por los vecinos, es el voluntariado de los jóvenes. Los chicos estos tendieron puentes de este sector de población hacia otros sectores, puentes que han servido mucho más para que ellos sean visibles por el resto de la sociedad, para que ellos tengan voz, porque estos chicos le dieron voz y le dieron visibilidad notable a los vecinos más golpeados, que tantos problemas tienen. El tema no es entregar llave y entregar una casa, el tema no es entregar llave y entregar una vivienda, el tema es ayudar a que ellos construyan la vivienda en lugares en donde prácticamente están aparte asentados hace bastante tiempo. Es una experiencia muy linda. Ahora nos enseñaron a levantar paredes, estamos levantando paredes las mujeres. Sí. ¿Y los hombres? Los hombres nos ayudan. No. La mayoría somos madres solas acá. Para mí la verdad que es una emoción muy grande porque que nos den una cosa esta así no es todos los días. El Plan Juntos es una herramienta que pretende contribuir a apoyar a los vecinos que mejoren su calidad de vida en todos los planos de su vida. No solo los ladrillos, sino también en todos los demás planos de su vida. Cuando se piensa un barrio, se tiene que pensar en el diseño urbano integrado. Que además de estéticas y de funcionales, debe estar la ética detrás. El espacio en el que vives, en donde compartes con otras personas, es fundamental. Un barrio no puede perder su sabiduría que se fue engendrando a través de los años. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. El gran reto que espera a los futuros arquitectos, urbanistas y sobre todo habitantes es retomar nuevamente el verdadero sentido de vivir en comunidad y el significado de poseer una vivienda, un refugio, un lugar para compartir con quienes más queremos. Cuando no tengamos el concepto claro de lo que es el paisaje urbano, de lo que es el paisaje construido, de lo que es el paisaje natural
Y el aspecto fundamental, el paisaje social, es decir, el hecho social. Los conceptos luego se convierten en espacios. Los conceptos se convierten en nuestras acciones, se convierten en aquella propuesta que nosotros vamos a entregar a la sociedad justamente para el buen vivir. Hay muchísimas posibilidades por la gran diversidad y experiencias históricas que hemos tenido, pero tenemos que distinguir lo que es Quito, Lima, Buenos Aires, Santiago, San Pablo. Ahí hay que formar los múltiples centros y reconstruir las invasiones o barrios o villas miseria para construir los espacios públicos donde la gente recree sus vidas, recree las amistades, recree el deporte, el arte, la cultura, el ejercicio de nuestra humanidad. Cuando se piensa en un barrio, se tiene que pensar en el diseño urbano integrado. Si no, lo que pasa es que no tienes de verdad un barrio de comunidad. Tienes viviendas que están justapostas, pero que no comunican. Sí pienso que así podemos construir, que es un barrio de buen vivir, que es el equilibrio entre lo físico básico, de dignidad humana, de vivencia, y el sentido de comunidad, también un poco un cambio interior del individuo, del crecimiento del individuo, creces para el colectivo y el trabajo con la comunidad. Todos estos barrios marginales necesitan sus servicios, necesitan equipamiento. Pero esa no es la solución. Porque si tenemos grandes equipamientos y en el barrio hay un problema de alcoholismo, si queremos entrar, debemos primero socializar con estas personas. Porque puede ser que la solución que ya estamos sacando aquí en el estudio, en las universidades, al momento que vamos a implantar el modelo, vaya a pasar como nos pasó en las favelas en Brasil. En Ecuador, la ciudad que poco a poco se está transformando en un espacio que dirige su mirada hacia una urbe del buen vivir es Cuenca. Galardonada 3 veces como la ciudad preferida en el mundo para retirarse, a Cuenca le falta mucho todavía, pero ha dado pasos muy importantes. El espacio en el que vives, en el espacio en donde compartes con otras personas es fundamental. Y las condiciones de las personas a las que se enfrenta cuando sale el espacio público son muy diferentes en Cuenca que en otros lugares. Yo creo que aquí hay una posibilidad muy interesante de sentirse a gusto, de sentir pertenencia por la ciudad en la que está, no sufrir de carencias como sí lo hay en otros lados, ¿no? Y no te digo carencias solo de servicios, sino de espacios verdes, de contacto con la gente, de ver al vecino, de tener un paisaje que sí te puede dar el espacio construido, ¿no? La ciudad. Las ciudades, ¿no es cierto?, nuestras ciudades, en el mundo actualmente hemos superado más del 65% de la población de la humanidad vive en ciudades, lo cual quiere decir que ahora las soluciones deben atacar a las ciudades, porque esta es la locura, somos más de 4.000 y pico, 4.200 millones de habitantes en ciudades. Y eso supondría que el actuar sobre las ciudades tiene que tener grandes retos. Es posible hacer una ciudad con una estética y con unos valores humanos, ¿no es cierto?, que nos integren. Los espacios mal planificados, mal diseñados afectan mucho porque la gente no se apropia de ellos. Si es que no está de acuerdo a las necesidades, a la cultura, a la idiosincrasia y sobre todo a lo que quiere realmente o lo que le hace feliz a la gente, no tiene sentido hacerlo. Los deja, la gente lo abandona, lo deja, no se apropia. Y bueno, y son grandes inversiones económicas, pero si se hicieran con procesos de diseño participativo todo fuera diferente. Cada región es diferente, cada cultura, cada ciudadano es diferente y vemos a la ciudad de diferente manera. Dentro de este simposio sobre los barrios de buen vivir, no hay duda que hay 2 líneas muy claras. Reforzar las normativas y leyes que ya tenemos, que no sabemos implementar de manera eficiente. Y esto es en parte debido a que habría que mejorar la gestión y la aplicación de disciplina urbanística. Por otro lado, es evidente que el buen vivir implica no solo un tema de regulación, y es aquí donde hay aspectos que son no solo temas arquitectónicos y urbanísticos, sino temas incluso, yo me atrevería a decir, psicológicos, temas donde la participación de la gente ha de ser prioritaria. ¿Qué mejor que el ayuntamiento, que el municipio promueva, por ejemplo, una implantación allí, que nos sirva para hacer este mix
de usos, este mix demográfico donde convivan estudiantes, gente de tercera edad, evidentemente gente que viene aquí a retirarse, gente como yo mismo, que somos profesionales y que estamos enamorados de esta ciudad y que encontramos en ese barrio todas las ventajas que no podemos encontrar en otras zonas. Un barrio no puede perder su sabiduría que se fue engendrando a través de los años. Entonces, si hablamos del buen vivir, apuesto a la rehabilitación, a la reestructuración de esas edificaciones y de esos barrios. Pero rehabilitar no de una manera de ladrillos, no cuantitativamente, sino espiritualmente. Es un tema de habitabilidad. Lo bello del camino son las huellas que dejamos. Lo hermoso del futuro es todo lo que hemos sembrado. Podemos ser felices y olvidarnos de los plazos y llenarnos el alma sonriendo y cantando. Seguiremos soñando y seguiremos despertando. Trabajaremos siempre que podamos disfrutarlo. La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo, porque la mayor riqueza es cada paso que da.